Hola, bienvenidos a una introducción de la norma BASC, Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC. Vamos a empezar con requisitos legales. La agenda de esta pequeña introducción tiene 4 puntos. Objetivo, la norma BASC y los requisitos legales aplicables, el impacto del cumplimiento y monitoreo de los requisitos legales en la continuidad del negocio y requisitos legales, establecimiento del procedimiento documentado. Empezamos. El objetivo de esta introducción es determinar las directrices que promueve la norma BASC versión 6 del 2022 para gestionar los requisitos legales aplicables al objeto social de la organización. Es importante que todos conozcamos que estamos en proceso de implementación de esta norma y el cumplimiento de requisitos legales es vital. La norma BASC en sí está constituida por 9 capítulos. Los primeros 3 capítulos son objeto, referencias y glosarios, que es una breve introducción a la norma. Luego tenemos en el capítulo 4 lo referente al contexto de la empresa, considerando cuestiones externas e internas y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El quinto capítulo habla de liderazgo, el sexto de planificación, donde se ahondan conceptos y matrices relacionadas a la gestión de los riesgos y los requisitos legales. El capítulo 7 es de apoyo, donde se revisarán recursos y la información documentada. El capítulo 8 habla de la evaluación del desempeño del sistema y el capítulo 9 de la mejora continua. Adicionalmente a la norma tenemos un documento complementario a este, que es el estándar 6.0.1, que es el que vamos a cumplir, ya que somos una empresa que tiene contacto con la carga que será entregada al cliente. Este estándar tiene 6 capítulos. El primero habla de los requisitos de asociados de negocio, el segundo de la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga, el tercero de la seguridad en los procesos de la carga y otros procesos definidos en el alcance del sistema. El cuarto habla de la seguridad en los procesos relacionados con el personal. El quinto, el control de accesos y seguridad física. Y el sexto, de la seguridad de la información. Todos estos son conceptos que van más allá de un sistema de gestión de calidad. Actualmente nosotros tenemos el sistema ISO y el sistema BRC. El sistema BASC tiene un propósito totalmente diferente y está enfocado a la seguridad de la carga, para que la carga no vaya contaminada. No estoy hablando de cuerpos extraños o algo así, sino específicamente de alguna sustancia prohibida como cualquier tipo de droga, o que tal vez cualquiera de nosotros en las actividades que realizamos seamos víctimas de algún tipo de delito o acción maliciosa. Es importante conocer el impacto del cumplimiento y monitoreo de los requisitos legales en la continuidad del negocio. Cuando hablamos de continuidad de negocio, nos referimos a la capacidad que tienen las empresas para sobrevivir ante un riesgo, que se puede presentar de manera interna o externa, afectando el normal desarrollo de las actividades. Las compañías deben tener la habilidad para reaccionar de manera inmediata frente a una amenaza y continuar prestando sus servicios de manera habitual, con el fin de evitar la interrupción y el desarrollo normal de las labores cotidianas. En este caso, cuando nosotros o cualquier empresa no cumple los requisitos legales, pone en riesgo la continuidad de la empresa, ya que a falta de un permiso de funcionamiento, una autorización o una licencia de algún tipo, nosotros estamos en riesgo de cerrar operaciones. Entonces es importante que no descuidemos el tema legal. Existe un riesgo legal, que es aquel que afronta la empresa por el marco normativo al que está sujeta. Es decir, nos referimos a la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento o modificación de las leyes.
Esto puede ser de origen interno de la propia empresa y se refiere a las posibles consecuencias que puede enfrentar la compañía por el incumplimiento de leyes. Y de origen externo, que hace alusión a los efectos que podría tener un cambio en la legislación o la creación de nuevas leyes en los resultados de la firma. Esto se relaciona mucho, por ejemplo, con el cambio de autoridades. Básicamente, ¿cuáles son las principales causas del incumplimiento de los requisitos legales? Primero, desconocimiento de los requisitos legales aplicables. Segundo, falta de monitoreo frente a los requisitos legales. Tercero, modificación en el alcance del objeto social de la organización, es decir, que la empresa cambia de giro de negocio o incluye o deja de hacer algún tipo de producto determinado. Es posible que modifique el alcance y deba cumplir otro tipo de normativas o de leyes. Errores en la aplicación, cambios en el contexto, es decir, la situación del país o de la empresa no es la misma de hace 3 años, ni será la misma que hoy vivimos con una después de 5 años. ¿Ya? Por incumplimiento de procedimientos propios de la empresa, entre otras causas. ¿Y qué impacto tiene este incumplimiento normativo o legal? Pues básicamente pérdida de habilitaciones y por tanto sanciones que pueden ser económicas o simplemente se cierra o se clausura el funcionamiento de la empresa, pérdidas de tipo económicas, daño reputacional, pérdida del cliente y pérdida de la continuidad de la operación. Con el afán de dar cumplimiento a los requisitos legales que debe cumplir Flexiplas, se ha definido un procedimiento documentado, el mismo que se encuentra separado o dividido en 7 pasos principales. Entonces, el primero es la identificación de los requisitos legales aplicables a la empresa. Ojo con esta palabra, aplicables. Debemos tener la capacidad de detectar o determinar cuáles son esos requisitos que debemos cumplir por el giro de negocio, por el tamaño de empresa, etc. Segundo, divulgar al personal e implementar los requisitos aplicables en los procesos. Existirán requisitos legales laborales que los deberá cumplir gestión de talento humano. Hay otros requisitos que son financieros, del pago de impuestos, etcétera, que lo maneja finanzas. Hay requisitos legales del permiso de funcionamiento de la empresa, del permiso de funcionamiento del ARSA, permiso de bomberos, licencia única de funcionamiento, etcétera. Esos se manejan en otros procesos y cada uno de nosotros tenemos determinada ya una matriz de requisitos legales que está disponible para que sepamos qué debemos cumplir. Luego de esto debemos hacer un control del vencimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa. Cada uno de los permisos, licencias, etcétera, tienen una fecha de vencimiento. Esa fecha debe ser controlada para que nosotros no caigamos en casos de que el permiso de funcionamiento venció y lo siento mucho, tenemos que cerrar la planta. No, sino más bien nos ayuda a hacer un seguimiento para que no nos pase esto. Es decir, cuando hacemos esa verificación, contestamos la siguiente pregunta, que ¿se debe o no se debe actualizar el documento o el permiso? Si es que sí, se procede al punto 4, que es la actualización y divulgación de los cambios. Luego, el quinto, que es frecuencia de monitoreo y revisión. Nosotros hemos definido que mensualmente hacemos un seguimiento a esta matriz para evitar que se nos vayan venciendo los documentos, ¿sí? Luego viene una evaluación como sexto paso para ver la necesidad de acciones, si es que fuera el caso. En muchos permisos que sacamos vienen a hacer inspecciones a la planta y se generan informes. Esos informes tienen unas recomendaciones, hallazgos si fuera el caso, y entonces hacemos una evaluación de la necesidad de tomar acciones para mejorar la siguiente vez que obtengamos el permiso. O si fuera el caso, cerrar no conformidades que nos han identificado en esta renovación de requisitos legales.
Volviendo al primer cuestionamiento, es de se debe actualizar. Si un documento no se debe actualizar, únicamente se evalúa para ver si hay necesidad de tomar algún tipo de acción y luego se procede al archivo del documento. Igual en la red, en el SGC, que es Sistema de Gestión de Calidad, hay una carpetita que es habilitaciones y ahí están disponibles todo lo que son permisos y habilitaciones para FlexiPlus. Y con eso termina el proceso. ¿Sí? Un poquito para aclararles, en la identificación de los requisitos aplicables a la empresa, existe una metodología a aplicar para la identificación que básicamente es a través de nuestros asociados de negocios, es decir, clientes, proveedores y accionistas, y haciendo consultas en línea. ¿Cuáles son los entes que regulan la actividad de una organización? Generalmente cámaras de comercios, Dirección de Impuestos y Aduanas, Ministerio de Trabajo, superintendencias, entre otros. El establecimiento de las herramientas para acceso, administración y monitoreo es importantísimo. Nosotros manejamos una matriz de requisitos legales, normogramas o control de las normas y control de vencimientos. Y tenemos definida la asignación de responsabilidades para modificaciones, cumplimiento, evaluación, monitoreo, consulta y archivos. ¿Sí? Como segundo punto teníamos la divulgación al personal e implementación de los requisitos aplicables. El establecimiento de la herramienta para la divulgación escogida ha sido el correo electrónico, carteleras o necesidades de capacitación. Cuando ustedes reciben una capacitación, muy probablemente está asociado al cumplimiento de un requisito legal o a una necesidad detectada en cada uno de sus procesos. Para identificar las necesidades de cambio, es importante revisar si existen modificaciones en procesos, en procedimientos, puesta en marcha de trámites legales, se tiene que documentar acciones de mejora, actualizar manuales de funciones y actas de nombramiento y aceptación. ¿Sí? La asignación de responsabilidades se da a través de la divulgación de este procedimiento o en los perfiles de cargos también. Respecto al control de vencimientos de los requisitos legales aplicables, básicamente hay que hacer esta identificación de requisitos legales con vigencia, luego asignar responsabilidades de la revisión de esas vigencias y el establecimiento de herramientas de control, que puede programarse en el Outlook o simplemente con el control de vencimientos que tenemos en la matriz de requisitos legales. En cuanto a la actualización y divulgación de cambios, cuando es necesario hacer un cambio o actualización de estos requisitos legales, debemos identificar los cambios de los requisitos actuales, cuál es el nuevo requisito, cuándo vence y establecer metas de cumplimiento. Asimismo, siempre habrá la asignación de responsabilidades para la actualización y divulgación de los cambios y el establecimiento de herramientas de control, como es la actualización en la matriz de requisitos legales. Siguiente paso es la frecuencia del monitoreo y revisión. Se debe definir la periodicidad en función de la vigencia propia de los documentos. Debemos incluir mínimo la actualización cuando se presente cambios y diferencias en el monitoreo y revisión frente a la identificación de cambios de seguimiento al cumplimiento. Debe haber una asignación de responsabilidades para el monitoreo y la revisión y el establecimiento de herramientas de control, como es la actualización de la matriz de requisitos legales. Ustedes ven que en cada una de las láminas hay un literal de la norma que tiene un visto. Significa de qué manera estamos cumpliendo ese requisito de la norma. Luego viene el archivo y básicamente tenemos que definir en cada uno de los procesos qué vamos a archivar. Es decir, las evidencias de cumplimiento o registros que les conocemos tanto en ISO, BRC como BASC, que tienen que almacenarse porque serán la prueba tangible de que cumplimos un requisito. Asimismo, se debe en cada proceso asignar la responsabilidad de este archivo y
y establecer parámetros de evaluación en función de la matriz legal. Para finalizar, debemos resumir lo siguiente. La norma BASC busca la seguridad de la carga, no contaminación de sustancias prohibidas, la seguridad de las personas y de la empresa. Los requisitos legales aplicables se resumen en una matriz de requisitos legales. Existe un procedimiento documentado para el manejo y gestión de los requisitos legales. En cada una de las etapas de la gestión de requisitos legales debemos tener claridad de las responsabilidades y los métodos de trabajo. La continuidad del negocio depende en gran medida del cumplimiento legal y existen muchos riesgos asociados al incumplimiento legal aplicable. Finalmente, es importante saber que Flexiplas cumple las leyes y normas aplicables al giro del negocio y es por eso que estamos operando con normalidad. Muchas gracias.